Esta nota la hicimos hace tiempo. Emilio Jatón invitó al urbanista y científico franco-colombiano Carlos Moreno para hablar del pacto para el futuro. ¿Cómo tienen que ser las urbanizaciones? ¿Cómo tienen que ser las ciudades? ¿Dónde tienen que ubicarse? ¿No? Las ciudades de cercanía, ¿qué pasa con los country? Hoy durante todo el programa lo vamos a estar viendo a el amigo Carlos Moreno. Comenzamos con él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bienvenido a Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Linda ciudad y muy contento de estar aquí. A ver, sin ser pretendidamente filosófico y erudito, pero para arrancar esta conversación, ¿cuándo el ser humano decidió ser gregario? El ser humano bajó de su actividad de nómada, de cazador, para convertirse en agricultor. Y allí comenzó la historia de la agrupación cada vez de mucho más humanos, de la pequeño pueblito hasta las megalópolis que tenemos hoy en día. O sea que son cientos de miles de años pasando de simplemente un cazador que iba de lugar en lugar hasta hoy en día ciudades de 40 o 50 millones de habitantes, con la dificultad de poder tener calidad de vida, que es lo que se ha perdido. Claro, esa es la pregunta que le iba a hacer. ¿No cree que estamos en un proceso casi inconscientemente de autodestrucción, de vivir? Usted dijo, el 91% de la población argentina urbana, y sabemos cómo estamos, ¿no? Sí, el hecho de estar cada vez más urbanos es una situación irreversible, porque el ser humano ha encontrado en el gregarismo una manera finalmente de sentirse con un cierto confort, que era el de compartir un territorio, compartir la manera de construir las habitaciones, las ciudades, las calles, los parques, pero finalmente la manera de vivir en la ciudad se concentró en las infraestructuras y poco a poco se dejó de lado la calidad de vida integral. Y desde hace un siglo nos volvimos productivistas, o sea, vivimos en ciudades para producir y para consumir. Y la aceleración de la vida de todos en las ciudades es una aceleración bastante desconectada de lo que significa la calidad de vida del ser humano en su intelecto, en su educación, en su cultura, en su respeto, en su intercambio, para convertirnos simplemente en gente que trabaja. Yo digo que estamos perdiendo nuestra vida para ganarla, porque vamos a trabajar lejos de donde vivimos, el tiempo se nos va en esas idas y vueltas, llegamos a casa y no vemos ni a nuestros hijos ni a nuestra familia, el tiempo se ha convertido en un embudo del que sale el consumo, y ese consumo nos lleva finalmente a querer trabajar aún más para poder consumir más. Y la calidad de vida del ser humano en su profundidad cultural, en su humanidad, se ha desvanecido. Seguimos viendo a Carlos Moreno. Carlos Moreno es urbanista, es científico, es franco-colombiano y habla del pacto del futuro. Lo trajo Emilio Jatón hace un tiempo a Santa Fe, ¿no? ¿En qué hábitat deberíamos estar viviendo? Ahora bien, Carlos, yo creo que nuestra huella genética de haber bajado de los árboles y vivir de manera, digamos, silvestre, después pasar a lo gregario, por una cuestión de obligación está volviendo. Usted vio la cantidad de gente que se va a vivir a barrios cerrados, lejos de las ciudades, que después pasa eso que usted dice. Sí, finalmente la pregunta de fondo sobre la manera como se estructuran las ciudades en América Latina es el hecho que en la incapacidad de construir un proyecto común, de darle forma urbana a esta noción de los comunes, que sea el agua, el aire, la naturaleza, pero igualmente la cultura y el conocimiento, perdiendo el hilo conductor de esa humanidad
es sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda se convierte en una cuestión de acumulación de dinero. Y el que tiene dinero en América Latina prefiere irse a vivir con un pequeño núcleo familiar o de gente que no conoce, pero en los cuales ya no hay un hilo conductor de los comunes, está la reja del encerrado, del lugar donde se siente protegido, porque finalmente para él hay una especie de amenaza permanente y el country, como dicen aquí, o el condominio, se vuelve finalmente una ilusión de calidad de vida que no es, porque estamos viviendo aislados y separados de la verdadera vida. Claro, pero ahí está el tema. Se fueron los que tienen plata. Los que no podían hacerlo se quedaron, viven hacinados, en malas condiciones y se generan los hechos por los cuales esa gente se va, la famosa inseguridad. Más allá de querer vivir mejor, al aire libre, en contacto con la naturaleza que se ha perdido en las zonas urbanas. Sí, el elemento principal de los countries no es tanto vivir con la naturaleza, sino vivir protegidos entre sí, entre gente de la misma categoría social, del mismo tipo de ingresos, de sentirse entre ellos. Es una forma de segregación urbana, por la dificultad de encontrar en la ciudad un nuevo relato que nos una y que le dé a los comunes una capacidad de proyección en una identidad de ciudad en la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. El desafío finalmente es el de encontrar una ciudad de mixidad, de mezcla de categorías sociales, de mezcla de actividades, de mezcla de espacio público y espacio privado, de mezcla entre la naturaleza y las construcciones que se hayan podido hacer, de mezcla entre lo cultural, el conocimiento y simplemente el esparcimiento. Se ha perdido una ciudad mezclada y estamos cada vez buscando artificios que son segregativos, desde los condominios hasta una manera de vivir socialmente cada vez más homogénea. Los ricos entre ellos, los pobres entre ellos. Usted viene de Francia, ¿verdad? Sí, vivo en París. Al final da la impresión que de mucho nos sirvió la Revolución Francesa. Es decir, estamos volviendo al sistema de castas de los siglos anteriores con todo esto, ¿no? Bueno, no podría decir si realmente son sistemas de castas. Podría decir de que en América Latina tenemos grandes desigualdades urbanas, grandes desigualdades territoriales, productos de una economía de concentración de riqueza y de exclusión de una pobreza y con una especie de incapacidad a considerar que la educación, la salud, la cultura, el patrimonio histórico, las zonas verdes son comunes. Hay una pérdida de considerar los comunes como elementos materiales y inmateriales de compartir con una mejor calidad de vida. Y finalmente es tal vez un sistema económico cada vez más disparate, de concentración de riqueza, de concentración de recursos y de pérdida de una capacidad integrativa en una ciudad que sea regenerada ecológicamente, económicamente y socialmente. Carlos Moreno, urbanista, científico, es franco-colombiano, estuvo en Santa Fe, lo trajo Jatón. Pacto para el futuro. Carlos, alguna vez escuché a un urbanista decir que una ciudad de más de 100.000 habitantes es ingobernable. No, no es realmente el caso. Tenemos casos de ciudades que no es porque sea tal número de habitantes que le da más o menos gobernabilidad. Tenemos ciudades pequeñas ingobernables, tenemos ciudades metropolitanas ingobernables, tenemos metrópolis que funcionan y tenemos ciudades intermedias pequeñas que funcionan. Es solamente, en mi opinión, el proyecto político en el sentido de polis de la palabra griega polis, que significa el compartir de las cosas, que practiquen un proyecto de ciudad que sea regenerativo, que integre la ecología como los recursos para poder tener una mejor viabilidad, la economía
para tener una economía de generación de riquezas, pero igualmente de mejor nivel económico para los que producen esa riqueza, e igualmente de equilibrio social para tener menos desequilibrios. Y eso es lo que se ha perdido y es lo que hace que la ciudad sea ingobernable. Cuando hay una economía de mucha riqueza y de mucha exclusión, cuando hay una falta de criterios ecológicos de sostenibilidad, la ciudad se vuelve ingobernable. Pero no es ingobernable por el número de habitantes, es ingobernable por la falta de un relato, de una historia que una a los unos y los otros con más sostenibilidad ecológica, económica y social. Bien, finalmente, algo dijo Emilio Jatón cuando terminaba recién esta charla, dijo, bueno, parecería que los gobernantes vamos detrás del voto únicamente y no pensamos en todo lo que se charló acá, de armar todo esto que usted vino desarrollando hasta ahora. Pero es que precisamente los gobernantes son víctimas de sus propias actitudes en función del voto. Se han transformado en paternalistas, la gente se acostumbró, los vota y deja que hagan todo. Entonces, ese esquema que se planteó acá de sociabilidad de la gobernanza, es como que está todo bien en los papeles y en charlas como esta, pero en la práctica llegan al barrio y dejan que lo haga la municipalidad. Bueno, pienso que hay que reencontrar una confianza en los gobernantes. No pienso que los gobernantes por sí no sean capaces. Yo no pienso que los gobernantes sean gente que tenga doble o triple palabra y que estén en busca de votos. Pienso que hay gobernantes que efectivamente han traicionado su palabra, pero tenemos hoy en día gobernantes que sí son convencidos del interés general, del bien común, de la transparencia, de la necesidad de dignificar. Pienso que hay que recrear un clima de confianza. Por eso estamos hablando de un pacto para el futuro de la humanidad, que implementado en Santa Fe, con la gente, con el planeta y con el gobierno, crea un tríptico en el cual encontremos el bien común como eje de trabajo. Y alguien como Emilio Jatón está convencido y lo practica, y lo respeto y lo admiro, y estoy en Santa Fe porque he venido ya por segunda vez y siempre está totalmente comprometido con este relato, que es el de él, pero que lo está construyendo para los que no sean él y que vengan más tarde. Bien, finalmente, y la última, ¿es optimista usted con respecto de la humanidad? Pienso que la humanidad ha estado en capacidad, en su inteligencia, de encontrar salidas a las situaciones más difíciles. Estamos viviendo un periodo muy complejo de los 20 y 30 años que vienen, pero pienso que nuestra inteligencia adaptativa nos permitirá encontrar algunos caminos con gente de buena voluntad. Muchísimas más. Gracias, Carlos. Con mucho gusto, gracias.